en la casa de nuestro Dios para examinar Éxodo capítulo 34, versículos 6 a 7. Por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Son dos versículos de gran importancia, no solo en el libro de Éxodo, sino para toda la Biblia y para nuestra relación con Dios también. Por eso queremos verlo en detalle, no solo hace 15 días cuando primero lo examinamos, no solo hoy, sino en el próximo mes, si Dios permite, para ver cómo resuenan estos versículos en el resto de la Biblia también, porque esto es algo elemental, fundamental que Dios nos dio en cuanto a cómo es en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene sentido, ¿verdad? Por eso, Padre Celestial, pedimos que nos llenes de nuevo en tu Espíritu Santo, en tu espíritu de sabiduría, para que veamos no solo las conexiones entre pasajes de tu palabra, sino que tu Espíritu las utiliza para transformarnos, para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo glorioso, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por responder a nuestras peticiones en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó su nombre 2 veces. Yahvé, Yahvé, o Jehová, Jehová, como tenemos en esta traducción, para subrayar que lo que está por describir es algo esencial. Así es una revelación que Dios da de sí mismo. Fuerte, o como vimos hace 15 días, que podemos traducirlo como Dios. Es Dios, pero ¿qué clase de Dios es? Misericordioso y piadoso. Misericordioso hace referencia a su compasión. Es decir, Dios ve a alguien en sufrimiento y en cierto sentido lo siente también. Ve a alguien en necesidad y le duele ver que alguien está sufriendo. Pero no solo se siente algo, sino que responde con acción también. Responde para aliviar este dolor, para resolver la situación de conflicto. Así es Dios en su esencia, que es un Dios compasivo, misericordioso y piadoso. Piadoso, o vimos otra traducción hace 15 días, clemente. Ahora, ¿qué quiere decir clemente? Quiere decir que alguien está en autoridad. Está en autoridad para condenar. Tiene autoridad para juzgar. Pero en vez de condenar y juzgar, hace algo completamente diferente. Responde al clamor de la persona que pide ayuda. Responde en compasión a la persona en necesidad. A esto refiere clemente. Entonces Dios, cuando habla de sí mismo, revela aquí que es compasivo. Que es compasivo, y aunque tiene el poder y la justicia para condenar inmediatamente a Israel en esta situación del becerro de oro, de su rebelión y pecado, en vez de responder con dureza, como tiene todo derecho de hacer, decide responder en compasión y en clemencia, en llegar a perdonar a los que merecen el castigo. Misericordioso y piadoso, pronto para la ira. No pronto para la ira. ¿Cómo? Tardo para la ira. Qué diferente que nosotros, que cuando alguien nos irrita, respondemos con el doble de irritación tal vez. Pero Dios, cuando lo irritamos, responde en paciencia. ¿Quién lo habría imaginado? Tardo para la ira, grande, abundante en misericordia. Hablando de otra clase de misericordia, es otra palabra en el hebreo que habla de lo que llamamos la gracia. Es abundante en gracia.
Es el amor, la gracia siendo el amor iniciado por Dios, no por lo que merecemos, no, ni porque lo pedimos, sino el amor iniciado en Dios que decide derramar en abundancia sobre los suyos. Él es abundante en esta gracia, en esta clase de amor. Grande en misericordia y verdad. No solo la verdad intelectual. Claro que Dios sabe todo y sabe lo que es verdad y que es mentira, pero esto no está hablando de verdad como información. Está hablando de verdad como fidelidad, como alguien en quien puede confiar, en que puede tener tu seguridad. Él es grande en gracia y en fidelidad. Puede confiar en Él y estar seguro que Él te responderá en compasión, en misericordia, por su gracia. Tiene sentido, ¿verdad? Qué Dios tan glorioso y maravilloso. Por esto esa es una de las manifestaciones elementales o fundacionales de Dios, de cómo es y la razón por la cual Israel lo repite en los siglos, en las generaciones que vienen, porque reconoce que no hay ningún otro Dios así. Piensen en los dioses de los griegos o de los romanos, en su crueldad, en la inseguridad, en las mañas que hacen siempre. Se dan cuenta que no hay ningún otro Dios que es así. Y este Dios no es invención nuestra. Él se reveló de esta forma. Él manifestó que sí, mire, así soy, misericordioso, compasivo, tardo para la ira, grande, abundante en gracia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a Moisés, a Abraham, Isaac y Jacob. No, a muchos más. Guarda misericordia a muchos más, a millares. Y no solo millares en una generación, se entiende como millares de generaciones reciben su gracia, incluyendo la nuestra. Así es abundante en gracia y misericordia nuestro Dios. ¿Y qué hace? Guarda misericordia a millares y ¿qué más? Perdona la iniquidad, las cosas asquerosas que su pueblo hace, las cosas que serían de irritación a Dios. Él los perdona. Perdona la iniquidad. Perdona ¿qué más? La rebelión, el pecado más fuerte. Cuando uno sabe lo que ha dicho Dios y decide desobedecer. Cuando uno sabe lo que ha dicho Dios y hace el opuesto. Dios perdona la rebelión. Así se identifica como alguien que perdona rebelión. Y el pecado, la desobediencia, las fallas, las cosas en que uno pues no ha puesto la suficiente de atención tal vez y puede ser un pecado delante de Dios. Cualquier clase de pecado, Dios se caracteriza a sí mismo por perdonar el pecado, la rebelión y la iniquidad, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. A la persona que rechaza esta gracia, a la persona que dice no me importa esta gracia, esta misericordia, prefiero vivir según mi manera, según mi propia forma de vivir. Yo quiero ser Dios de mi propio barco, quiero ser capitán de mi propia vida. Dice, de ningún modo tendrá por inocente a este. Hay consecuencias al pecado. Y si uno no busca el perdón de Dios, específicamente por la sangre del Señor Cristo Jesús, tiene que sufrir las consecuencias eternas de su pecado.
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El reconocer estas maravillas de Dios es algo que o va a bendecir o maldecir a nuestros descendientes. Si tomamos en cuenta que sí, así es Dios. En Él creo, en Él encuentro mi seguridad y esto quiero transmitir a mis hijos, a mis nietos, a mis otros familiares. Imagine la bendición que está preparando para el tiempo cuando nosotros no estamos ya. Que esta bendición va a continuar hasta por generaciones, pero también si decidimos rebelar contra Dios y no arrepentirnos y andar en la oscuridad y continuar el pecado, estamos pidiendo que hasta hay una condenación a nuestros hijos y nietos y bisnietos. Así se ha declarado Dios y por eso Moisés no solo lo escucha en este momento en Éxodo 34, sino que vuelve a hablar de lo mismo y ponerlo en oración en Números capítulo 14, como vimos en la escuela dominical. ¿Recuerdan? Cuando Israel está en otra situación de desobediencia y rebelión, ¿a qué versículos acude Moisés para interceder por ellos? Estos mismos que acabamos de leer. Dice Dios, acuérdate que eres, por favor no destruya a Israel, que tú eres el Dios que perdona, misericordioso, clemente. Y va a haber otras instancias también en la historia de Israel, cuando hay profetas, salmistas, reyes, que vuelven a estos mismos versículos para interceder por el pueblo, para pedir que Dios manifieste su gracia otra vez a ellos, aunque no lo merecen. Que les perdona, aunque pues han pecado o rebelado contra Dios. Una y otra vez Israel va a volver a este pasaje para encontrar, para ver otra vez la gloria de Dios en su nueva situación. ¿Tiene sentido hasta ahora? Entonces, el plan para el día de hoy es ver un ejemplo de esto en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio específicamente, en la historia de Israel. Luego, en el próximo domingo, de verlo también en los Salmos, porque Israel está tan impresionado de esta revelación que lo van a poner en música, lo van a cantar, van a enseñar a las generaciones, fíjese en el Dios que tenemos, así se ha descrito en Éxodo 34 y es digno de cantarlo y celebrarlo para las generaciones. Otro domingo esperamos verlo entre los profetas, porque los profetas van a redarguir y corregir al pueblo de Israel a base de esta revelación. Y luego en otro domingo esperamos verlo en el Nuevo Testamento también, porque esta revelación de Dios no terminó con el Antiguo Testamento, continúa al Nuevo Testamento también, en que otra vez estos atributos de Dios se manifiestan aún en el Nuevo Testamento. Así esperamos pasar hasta un mes en esto. Entonces, familiarícense con estos versículos. Lo vamos a escuchar con frecuencia. ¿Tiene sentido? Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Un ejemplo en la historia de Israel en que Moisés recuerda esta revelación de Dios de Éxodo 34. Moisés está al final de sus días. Está con el pueblo de Israel en la frontera de la tierra prometida.
Pero no va a ser como en el libro de Números, en Números 14, que vimos en la escuela dominical, cuando iban a entrar y decidieron, no confiamos en la palabra. Esta vez van a entrar de veras. Hay una nueva generación que tiene fe en este Dios que les dio la promesa de la tierra prometida que va a entrar. Y Moisés está por morir pronto, pero quiere darles unas lecciones más antes de que se vaya para que el pueblo esté listo. Y entre las cosas que él les enseña a esta nueva generación es lo que él aprendió en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Vamos a verlo en Deuteronomio 4. Empecemos en versículo 23. 4:23. Dice al pueblo de Israel, guárdense, tengan cuidado, vigilen sus corazones. Guárdense, no se olviden del pacto de Jehová su Dios, que él estableció con ustedes. ¿En dónde estableció Jehová Dios su pacto con ellos? En el monte Sinaí, unos 40 años antes. ¿En la familia de usted se olvidan de las cosas después de unos 40 años? Sí, bastante. Puede ocurrir también al pueblo de Israel. 40 años han pasado. Entonces él dice, pues recuerden lo que Jehová Dios dijo en esta época cuando nos dio su pacto en el monte Sinaí. No se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido. Por favor, recuerden los mandamientos, recuerde el pacto. Él dijo, no hagan ninguna imagen. Versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Pensé, pastor, que Dios era misericordioso y piadoso y clemente y todas estas bonitas cosas. Sí, y también es fuego consumidor y hay que reconocer esta parte de sus atributos para apreciar aún más su misericordia y su clemencia. Es Dios celoso. Dios celoso. ¿Será igual como cuando el novio se siente celoso porque alguien está pues proponiendo algo a su novia? ¿Es esa clase de celos? No. Es un celos que apasionadamente busca lo mejor para su pueblo. ¿Qué es lo mejor de su pueblo? Para su pueblo, que ande con su Dios. Entonces, si el pueblo está siguiendo otros dioses, si el pueblo está siguiendo, formando imágenes, ¿esto está bien para el pueblo? No, de ninguna forma. Y Dios en su pasión dice a su pueblo, no puedes seguir estas imágenes. No puedes continuar a andar en idolatría. No puedes continuar a buscar otros dioses. No porque Él se siente irritado o ofendido, sino porque Él reconoce, esto es lo mejor para mi pueblo. Que me sigan a mí, pues los he hecho mi tesoro especial en toda la tierra. Y no pueden ser mi tesoro espiritual o especial si andan tras otros dioses. Entonces así es el celos, esta pasión por Dios para los suyos. Cuando hayan engendrado hijos y nietos, hayan envejecido en la tierra, si se corrompen y hacen escultura o imagen de cualquier cosa y hacen lo malo ante los ojos de Jehová su Dios para enojarlo, entonces, ¿qué situación describe en versículo 25? Ya han conquistado la tierra prometida, ni han entrado en el libro de Deuteronomio, pero está hablando de los años futuros. Cuando él ya está enterrado y casi olvidado, dice que pues ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a ser prosperados.
y van a decir, ¿recuerdas las historias que nos contaron nuestros padres sobre el tiempo duro en el desierto y lo que sufrieron? ¿Te acuerdas de cómo contaron de todo lo duro que era viajar por el desierto para llegar acá? Y mírenos a nosotros. Hemos pasado décadas de bendición en la tierra prometida. Maravilloso. Nos va bien. Tenemos una pensión amplia, tenemos lo suficiente de provisión, hasta tenemos varias casas, varios carros. Bueno, no tanto en esa época, pero ya tiene la idea, les va bien, han sido prosperados. ¿Y qué empiezan a hacer? Según el versículo 25, empiezan a olvidarse de Dios. Les va bien y dicen, una pequeña imagen en este rincón de la casa no sería mala idea. Mire, hay muchas casas de los filisteos que tienen este amuleto, esta imagen. ¿No te parece bonita? Ahí en el rincón nadie lo va a ver. Imagine, dice Moisés, lo que les puede pasar si en esta prosperidad piensan que ya he terminado bien la carrera. No me toca seguir fiel a Dios. Puedo ampliar mi vista para incluir otras cosas que nuestro Dios aún dijo que no sería aceptable. Versículo 26 dice Moisés, yo pongo hoy por testigos. ¿A quiénes? Al cielo y la tierra. Es decir, que esto va a ser permanente. Esto no solo es de mí, dice Moisés. Esto es para siempre. Mientras hay la tierra, mientras hay el cielo, entonces les pongo por testigos que pronto perecerán totalmente de la tierra hacia la cual pasas el Jordán el día de hoy para tomar posesión de ella. Dice que si dejan de lado, si se olvidan de Dios, si dejan de lado sus mandamientos, en particular sobre la idolatría, les aseguro, igual como ven el cielo y la tierra, les aseguro que perecerán, que serán destruidos. No estarán en ella largos días sin que sean destruidos. Versículo 27, y Jehová los esparcirá entre los pueblos. En vez de estar reunidos, en vez de compartir con la familia y con los vecinos y con la familia extendida, van a estar esparcidas en todas partes. Y quedarán pocos en número. Pocos en número entre las naciones a las cuales los llevará Jehová. Van a perder la tierra prometida y ser pocos en número en otras naciones. Versículo 28. Y servirán ahí, adorarán, pedirán ayuda. ¿A quiénes? A dioses hechos de manos de hombres. A muñecas de madera y piedra, que no ven cuando estás en necesidad, no va a encontrar compasión de estos dioses, ni oyen cuando clamas y pides, por favor, ayúdame. Estos dioses no te van a ayudar, no te van a oír. Ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscas, ¿a quién? Aún bajo el castigo, aún siendo castigados por Dios, aún siendo rechazados de la tierra prometida, aún estando en necesidad y aún al encontrar que tus dioses nuevos no te responden, si buscas a Jehová tu Dios, ¿qué pasará? Lo hallarás, estará contigo todavía. No te va a abandonar por completo. Aunque todo lo que pasa en tu vida dice que estás bajo el castigo de Dios, que no está contigo, que te ha abandonado, aunque experimentes todo esto, si lo buscas, ahí estará.
estará presente para oír, para responder, para actuar a tu favor. Si buscas a Jehová Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. A no tener mitad de su corazón con un Dios falso y mitad de tu corazón con Jehová Dios. Esto no es válido. Sino a tener todo tu corazón dedicado a Él, va a encontrar que Él nunca te abandonó, que siempre estuvo contigo. Cuando estás en angustia y te alcanzan todas estas cosas, si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, mire el versículo 31, porque Dios, ¿qué clase de Dios es? Misericordioso. Ahí está otra vez. Ahí está Éxodo 34, versículos 6 a 7 en miniatura. En resumen, es Dios misericordioso. Sí, claro, según versículo 24, es Dios celoso, es fuego consumidor. Pero al final de todo, es abundante en misericordia. Y si experimentas su furor, por consecuencia de tu rebelión y tu pecado, solo hay que buscarlo con un corazón sincero otra vez y vas a encontrar que es Dios misericordioso también. Tiene sentido. Gloria a Dios. Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Todos estos beneficios que prometió van a volver junto con la relación viva con Él. No va a decir, mire, te acepto otra vez, pero estás en un estado de castigo por unos años o unas generaciones en que no vas a disfrutar mi misericordia hasta la 10ª generación. Dios no es así. Va a recordar su pacto con los padres para decir, te acepto y con todos mis beneficios de una relación viva conmigo, pues estás en mi presencia otra vez. Gloria a Dios por esto. Versículo 32. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. Dice, piensa en toda la historia desde la creación de Adán y Eva. ¿Se ha manifestado otro Dios igual como este que nos dio su revelación de Éxodo 34, versículos 6 y 7? ¿Hay otro Dios misericordioso? No, no hay ningún otro como Él. Entonces, búscalo y va a encontrar lo mismo que encontramos en Éxodo 34, 6 a 7, que es un Dios misericordioso y clemente y fiel, compasivo. Este Dios no nos va a abandonar. Si lo buscamos de todo corazón, ahí está Él. Tiene sentido, ¿verdad? Pues lo va a encontrar también esta misma verdad el rey Ezequías. Si quieren leerlo en casa, lo pueden encontrar en 2 Crónicas, capítulo 30, versículos 1 a 12. En 2 Crónicas, capítulo 30, versículos 1 a 12, el rey Ezequías, generaciones después del rey David, Salomón, llega a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, para orar por el pueblo de Israel que está sufriendo por después del ataque de los asirios. Su reino ha sido casi eliminado por completo y quieren celebrar la Pascua. Reconoce que
no hemos celebrado la Pascua desde hace tiempo, de acuerdo con la palabra. Y en todo este proceso decide, volvamos a Éxodo 34, versículos 6 y 7, porque hemos abandonado a nuestro Dios en cierto sentido, pero Él está cerca si lo buscamos de todo corazón. Es otro ejemplo. Otro ejemplo además en Nehemías. Lo pueden leer en casa también. Nehemías capítulo 9, versículos 17 hasta versículo 31. Nehemías, que recuerden, es uno que dirigió al pueblo de Dios después del exilio. En un punto muy bajo, el punto más bajo en la historia de Israel fue el exilio a Babilonia. Y cuando volvieron algunos para repoblar la tierra prometida, Nehemías también dijo, pues, ¿qué va a ser nuestro guía para volver a edificar el templo, a edificar los muros de Jerusalén, para volver a tener las cosas que perdimos por nuestras rebeliones? ¿Cuál será nuestro guía? Él también vuelve a Éxodo capítulo 34, versículos 6 a 7. Es decir, son solo dos ejemplos más de gente que estaban en necesidad, que volvieron al libro de Éxodo para encontrar lo más elemental acerca de Dios y para interceder de acuerdo con esto, para experimentar el perdón y la misericordia de Dios. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Será que Dios es igual en el Nuevo Testamento también? ¿O sí? Y vamos a cerrar este sermón por ver un ejemplo de alguien que reconoció la misericordia de Dios de acuerdo con Éxodo 34, versículos 6 y 7. Tal vez han escuchado su nombre. Se llama Pablo, el apóstol Pablo. Y vamos a verlo en 1 Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, empezando en versículo 12. 1 Timoteo 1, 12. Primera Timoteo 1, 12. Recuerden algunas de las palabras clave que vimos en Éxodo 34. Misericordia, fidelidad, clemente, tardo para la ira o paciente. Vamos a ver si escuchamos estas mismas palabras ahora en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 1:12. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién es el que fortaleció? Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y si escucháramos solo este versículo, diríamos, qué impresionante es el apóstol Pablo. Fue un hombre fiel. Entonces, ¿qué hizo el Señor al ver la fidelidad de Pablo? Lo puso en el ministerio. Qué grande es este apóstol Pablo, ¿verdad? Pero solo está empezando la descripción. Versículo 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Todo diferente que fiel, ¿verdad? Blasfemo, uno que maldecía. ¿Maldecía a quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Específicamente sus blasfemias estaban contra el Señor Cristo Jesús, el mismo que lo puso en el ministerio. ¿Qué atributos acabamos de ver del Señor Cristo Jesús? Por esto, gran misericordia. Blasfemo, perseguidor.
Imagine, Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, es celoso también. Y si alguien persigue a los suyos, ¿qué va a hacer con esa persona? Seguramente lo va a aplastar, pero no lo hizo al apóstol Pablo. Respondió de una forma inaudita. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de los discípulos del Señor Cristo Jesús. Ustedes saben la historia en el libro de Hechos, como él fue para encarcelarlos, votó para que recibieran la muerte, los que no denunciaron o que no renunciaron al Señor Cristo Jesús. Ustedes saben todo esto. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, uno que era arrogante en su odio hacia el Señor Cristo Jesús, que no lo encubría, que no solo buscaba y perseguía a los que seguían al Señor Cristo Jesús, sino que se jactaba en arrogancia de su superioridad a estos cristianos. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido. Cristo me recibió. Fui recibido ¿a qué? A misericordia. Derramó su gracia sobre mí cuando menos la merecía. Abundantemente superó mi pecado. Mi pecado, dice el apóstol Pablo acá, mi pecado fue abundante, pero fue sobreabundante la gracia del Señor Cristo Jesús. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿De quién llegó la fe que tenía el apóstol Pablo? Del Señor Cristo Jesús. ¿De quién vino el amor que manifestó el apóstol Pablo? Del Señor Cristo Jesús. Él fue recibido a misericordia por el Señor Cristo Jesús. Cristo Jesús fue abundante, más abundante que el pecado del apóstol Pablo, y por eso está en el ministerio cuando escribe estos versículos. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Fíjese, no solo nació acá y creció, vino al mundo porque es el Hijo de Dios, es el Verbo eterno que estaba con Dios, que era con Dios y es Dios. Él vino al mundo ¿para qué? Para condenar a los pecadores. No, esto se habría imaginado si Cristo Jesús solo fuera Dios celoso y nada más, sino porque Cristo Jesús también es Dios celoso y misericordioso, compasivo y clemente. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Vio Pablo o Saulo y lo vio en su pecado, en sus blasfemias, en su persecución, en su soberbia, y dijo, tiene que ser salvado. Este pecador no puede vivir la bendición mía a menos que yo lo salve. Y murió por él en la cruz en su lugar. Y hasta lo hizo tumbar de un caballo para decir, tú vas a ser mío. Tú vas a llevar mi palabra a las naciones. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, a los que pecaron, a los que pecan, a los que andan en rebelión. Cristo Jesús vino para salvarlos a ellos, de los cuales dice el apóstol Pablo: yo soy el primero. Yo soy el peor de los pecadores, dice el apóstol Pablo. Yo necesitaba su gracia más que cualquier persona. No puedo haber hecho nada si no fuera por la fe y el amor dado por el Señor Cristo Jesús. Así declara acá. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Ya son 3 veces que escuchamos esta palabra: misericordia, misericordia, misericordia. Está haciendo eco de Éxodo 34, de Éxodo 34, versículos 6 a 7. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, puede haber dicho para que Dios Padre o el Espíritu Santo, pero Jesucristo le ha mostrado esta misericordia. Recuerden, Jehová Dios es un Dios en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Jehová Dios. Cristo Jesús ahora en este versículo es el que está demostrando la misericordia, la compasión. Este Éxodo 34, 6 a 7 se aplica al Señor Cristo Jesús tanto como al Padre o al Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Por eso fui recibido a misericordia, dice el apóstol Pablo, para que Jesús mostrara en mí, el primero entre los pecadores, que mostrara en mí el primero que toda su clemencia. Yo merecía el castigo de su ira justa, y Él lo puede haber hecho justamente, se puede haber acabado conmigo y no lo hizo. En cambio me trató con misericordia, me perdonó, para que mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para que viéramos, fíjese, en un pecador tan rebelde, tan endurecido, de tanto soberbia como este Saulo que persiguió a los cristianos. Si Cristo Jesús sobreabundó en misericordia a Él, ¿cómo no podría manifestar esta misericordia a mí también? A mí, a usted, a cualquier persona escuchando este mensaje. Lo que pasó, lo que se reveló en Éxodo 34, 6 a 7, es tan verdadero hoy en nuestro Señor Cristo Jesús, para cualquier de nosotros que lo buscamos de todo corazón, para decir: mi corazón está para el Señor Cristo Jesús, para seguirlo a Él. Perdóname, límpiame, recíbeme a misericordia. ¿Y qué encontramos? Que Él ya está para recibirnos. La gloria sea a Él. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice: amén. Padre Celestial, gracias por estas maravillosas noticias de que tu Hijo vino aquí al mundo para salvar, no para humillar, no para condenar, no para hacernos sentir mal, sino para salvarnos de nuestros pecados. Gracias por habernos dado la vida eterna en Él.
Padre, ahora estamos por celebrar la Santa Cena. Por esta gracia que tú manifestaste en Éxodo 34, versículos 6 y 7, y que continúas a manifestar hasta el día de hoy por tu Hijo Jesús. Gracias por la misericordia de Él, de cómo derramó su sangre en la cruz para redimirnos y resucitó al tercer día en victoria sobre todos nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial, por poder reunirnos ahora para celebrar esta Santa Cena. Toda la honra y la gloria sea a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena como deseamos hacer todos los últimos domingos del mes. Y voy a pedir que, como es nuestra costumbre, que pasen para adelante para tomar uno de los panes y una de las copitas